Bueno, ya estamos hablando de lo que anunciamos al inicio. Hoy vamos a hacer de programa a programa. Vamos a hablar aquí porque les recibimos a uno de nuestros compañeros, en este caso, quien nos trae la historia, una de las áreas más apasionantes del estudio, finalmente, Juan Marcelo Cuenca, Tigre Cuenca, conductor del programa Paraguay Eterno. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, César? ¿Cómo te va? Realmente gustoso de encontrarme hoy acá en tu programa en Tribuna y un saludo a la gran audiencia. Bueno, antes que nada, sos historiador, ¿verdad? Realmente yo soy abogado de profesión. Ahora justamente voy a iniciar una maestría en Historia del Paraguay, pero siempre fui un aficionado y un amante de nuestra historia. ¿Qué tuviste? ¿Un muy buen profesor de historia en el colegio, en la facultad o antes ya? Yo más bien creo que tuve una familia que siempre rescató ciertos valores nacionales y por ese lado es que a mí me interesó siempre desde chico todo lo que es nuestra historia. Yo siempre cuento como anécdota que cuando estudié en la Facultad de Filosofía en la Nacional, nuestra profesora de Historia, Margarita Durán Estragó, generalmente los porteros tenían que ir a decirnos, señores, 10:30, 10:40, la facultad cerró hace 40 minutos, pueden retirarse, porque esta profesora supo inspirarnos lo que es el amor a la historia, ¿verdad? Y cuando hablamos de historia estamos hablando de nuestras historias o estamos hablando de lo que ahora estamos construyendo finalmente. Así mismo, no, la verdad que la historia en sí, mundial, ¿verdad? Universal, es bastante apasionante y la nuestra más todavía porque lo sentimos adentro, aparte, ¿verdad? Bueno, uno de los temas que queríamos consultarte, Marcelo, es la cuestión del guaraní. El guaraní que es un idioma que estos días estamos hablando, por ejemplo, de Orerú, que es la gente hoy emocionada, está emocionada, reza, aunque no entienda, pero le emociona el Padre Nuestro guaraní, por ejemplo, ¿verdad? Sin embargo, sabemos que a no todos les es fácil hablar el guaraní porque el guaraní eternamente fue un idioma estigmatizado, un idioma de ignorantes. Entonces era más fácil inclusive para ser aceptado socialmente no hablar el idioma, ¿verdad? Así es, realmente es un fenómeno que ocurre con nuestra lengua vernácula, que es realmente aquella de nuestros ancestros. Y ocurre algo muy interesante, como hoy llegamos y seguimos hablando del guaraní, es justamente cuando se viene la conquista española a estas tierras, el conquistador termina haciendo familia, teniendo un parentesco con las doncellas guaraníes que son entregadas por los caciques, obviamente en señal de negociación muchas veces. Y en ese sentido, por ejemplo, vemos cómo van naciendo los mestizos, que posteriormente serían ya paraguayos. Es ahí como ellos se crían con la madre y por supuesto que es lo primero que aprenden, el método de comunicación, el lenguaje. Ahí partimos para poder nosotros dar una base a lo que significó todo eso durante todos esos más de 300 años de vida, digamos, aún dentro de una provincia, lo que sería bajo la conquista española. Posteriormente, por supuesto, ya durante la independencia nacional, ya nuestro idioma va tomando una actitud y una perseverancia importante en el sentido de que nuestro idioma fue vital para la comunicación misma de los próceres y el pueblo se comunicaba a través del guaraní. Bueno, ¿y en qué momento lo que empezó a tener este sesgo? O sea, porque vinieron los conquistadores, aprendieron el idioma para poder conquistar justamente, ¿verdad? Porque para dominar al enemigo tenés que conocerlo de las entrañas, decía un prócer latinoamericano. Así mismo, con los jesuitas fue un momento muy especial para todas las naciones guaraníes, en el sentido de que estas tuvieron una gran importancia dada por estas reducciones que les supieron dar y enseñar a trabajar, supieron también amalgamar lo que era la religión católica con las creencias de los guaraníes, ¿verdad? En una forma de evangelización también, lo cual también fue un método bastante interesante porque además de poder introducir la religión católica a estos, también crearon un mini estado en el cual por supuesto tenían sus formas sociales y económicas. Prácticamente convirtieron en una mini civilización aparte en la época de las revoluciones jesuitas. ¿Y qué pasa posteriormente con la expulsión de los jesuitas? Que la misma corona española los expulsa cuando ya lo ven con mucho poder, amasando ya mucho poder. Entonces, en ese momento se empieza ya, digamos, un poco no digo a perseguir el idioma, sino a mermar el uso de ese idioma. ¿Y qué ocurre posteriormente ya yéndonos ya a la independencia patria?
Rápidamente llega al poder el doctor Gaspar Rodríguez de Francia y le da una importancia vital al idioma guaraní para cohesionar al pueblo y darle una identidad como nación. Por eso siempre decimos que uno de los, aparte consolidadores de la independencia patria fue Francia en ese trayecto de casi 25 años donde estuvo el poder total, donde como otras cuestiones también que él realizó fue la de poner al idioma guaraní por encima del español, considerando incluso el idioma español como un idioma de mocetones. Prácticamente trató de realzar al guaraní por encima del español. Hasta que llega López y cambia toda la historia, ¿verdad? Don Carlos hace un fenómeno interesante, ¿verdad? Una política de castilización, digamos, ¿verdad? E incluso de destacar, por ejemplo, el primer himno patriótico que se tiene dato es de la época del doctor Francia, que muchos, que eran idioma guaraní, se llamaba Tetapurajey, que posteriormente, en la época de Don Carlos, el mismo Don Carlos, ¿verdad?, lo traduce al castellano y se publica en el Paraguayo Independiente, que es un himno patriótico que sería considerado prácticamente como el primer himno nacional, que es un himno guerrero, en el idioma guaraní por parte del doctor Francia, en el idioma castellano, pasado por el propio presidente de la República, don Carlos Antonio López. Ahí ya se ve y se nota la diferencia en ese sentido, en ese aspecto de ambos gobernantes. Bueno, ¿y el sesgo cuándo empieza después? ¿Cuándo empieza este apartheid prácticamente? Y es interesante eso, porque primeramente, como vemos ya con don Carlos, ya empieza algo parecido. Sí. Porque si el mismo presidente de la República propone una política educativa de lenguas donde el idioma oficial sería de a poco desplazado e imponer el castellano, cuando llega la guerra grande contra la Triple Alianza, es justamente el guaraní el que es utilizado. Sí. Es utilizado para dar fuerza a los soldados, para cohesionar a la tropa. Con el periodismo de trinchera, con Cabilluí. Así mismo, es muy ejemplo. importante hablar justamente del periodismo de trinchera, entre ellos, como dijiste, Cabilluí, también está Centinela, Sí. La Estrella y Cacique Lambaré. Estas revistas, porque no era tan, la periodicidad era claro, dependiendo porque eran cuándo muchas, se podía imprimir, claro, todo muchas eso. eran impresas en pleno campo de batalla en las trincheras. Utilizaban el humor satírico y también el idioma, por supuesto, para a la tropa levantar la moral, como se dice. Entre otras cosas, por ejemplo, en el Cabilluí utilizan términos como añaraú para los enemigos, ¿verdad? Añá tuyá a Pedro II, y entre otras cosas van utilizando epítetos en guaraní para ir identificando propiamente a los protagonistas de esta guerra. Ocurre lo mismo posteriormente en la Guerra del Chaco. En la Guerra del Chaco ocurre lo mismo, existiendo ya una revista de poesías y cultura ya desde 1922 llamada Ocara Poticuesmi. O para Potecuenmi. Asimismo, esta revista empieza a publicar poesías, canciones, entre ellas la de Emiliano R. Fernández y otros poetas. Bueno, y hoy cómo estamos, ya para ir terminando, Marcelo, o sea, ¿cómo ves hoy como historiador, como historia que construimos ahora y dentro de un tiempo cuando miremos al pasado, digamos en el 2015, cómo está el guaraní? Yo creo que está bastante más valorado que antes, incluso como vemos las instituciones públicas y vemos ya una política de Estado de incluir el guaraní en distintos ámbitos, facetas, y es utilizado ya incluso hace unas semanas. Se implantó ya por decreto la orden, de verdad, la designación de que todas las resoluciones de presidencia tienen que ser también en guaraní, tienen que haber copias en guaraní también. Y eso es importantísimo y es, por supuesto, digamos, una forma también de reivindicar nuestro idioma. E incluso nosotros que somos abogados sabemos que también podemos, como idioma oficial, podemos presentar escritos en guaraní. Presentar escritos o hacer juicios orales, ¿verdad? Por supuesto, en nuestro idioma. Lo que no está fácil aparentemente es la enseñanza en las escuelas, ¿verdad? Para los que no hablan les cuesta mucho y aparentemente el problema está en la gramática o en la forma en que se enseña, ¿verdad? Ese es un déficit que tenemos Sí. aún. Yo que me gradué hace 15 años del bachillerato, puedo decir que tuvo una carencia en la forma de enseñar, que obviamente se demuestra que parecería que no capta el interés lastimosamente del alumnado. Y bueno, terminamos como la gente... O no capta el interés
o les cuesta demasiado. O les cuesta demasiado por la Sí, forma técnica que por la quieren forma enseñar algo técnica que que se quiere enseñar. parecería que, o sea, y debería ser que viene algo más dentro nuestro. Sí. Una cosa Porque finalmente es un idioma, es una cultura ágrafa, o sea, que se fue transmitiendo sin escritos, se fue transmitiendo de esa forma. O sea, yo hablo, pero nunca estudié. Ahí está, esa es la clave también. El idioma guaraní es un idioma oral. Y otro punto importante que me olvidé decirte, en la guerra del Chaco, el coronel Estigarribia, en ese entonces ya comandante en jefe de las fuerzas que estaban en batalla, por un decreto, por una resolución militar, es la que ordena que todas las comunicaciones entre soldados oficiales en el campo de batalla, en batalla, deberían ser en guaraní durante toda la guerra. Eso fue lo más, digamos, importantísimo para poder, obviamente, los mensajes no sean transmitidos en caso de poder haber sido agarrados por los bolivianos. Bueno, Marcelo, realmente tenemos que hacer un programa solo para hablar de esto y de mucho más, porque es apasionante. Así mismo. Ojalá a la gente le gustara la historia de esa forma, ¿verdad? También ¿Verdad? está en la forma en que se enseña. Así mismo, fundamental. Sí, así fundamental. Bueno, gracias por estar con nosotros. Gracias, César, un gusto. Hablamos así con nuestro compañero de acá, del canal, con Juan Marcelo Cuenca, más conocido como @tigrecuenca, que es el Twitter que utiliza. Vamos a una brevísima pausa. En instantes ya estamos hablando con la organización PO, responsables de devolver la motricidad, la mano, a las personas que lo perdieron. Volvemos luego de una brevísima pausa.